En la locura. Se le describe como una mujer joven de hermoso rostro, escultural figura y de cabello negro y largo. Los hombres que se encuentran por ahí por la noche, ebrios y sin rumbo aparente, serán su presa. Serán su presa. De primer momento, los caballeros se sentirán afortunados al llamar la atención de una joven tan hermosa, pero lo que no saben es que será su desgracia. Ella no es una mujer de carne y hueso, se trata de un espectro, un ente maligno que se pasea por todo Yucatán, buscando hombres. Hay diferentes versiones sobre el origen de la Xtabay, y hoy te voy a contar la más interesante. Se cuenta que, en un pueblo del estado de Yucatán, vivían dos mujeres muy hermosas, una llamada Xquebán, una mujer bella, dulce y generosa, que ayudaba a los necesitados y a la gente humilde, curaba a los enfermos y abandonados, y recogía a los animalitos que la gente tiraba cuando ya no los querían. No criticaba a nadie, ni se metía en chismes, pero tenía un defecto. Estaba enferma de pasión, por lo que le entregaba su cuerpo a todo hombre que se lo pidiera, sin poder serle fiel a ninguno de ellos, por lo que el pueblo la trataba con desprecio y la criticaba duramente. ¿Cómo está usted hoy, doña Juana? Muy bien, hija. Dándole gracias a Dios por un día más que sigo viva. ¿A dónde vas? Estoy yendo a Ticul. Voy a visitar a unos enfermos, pero primero pasaré a vender unas alhajas para poder pagar sus medicamentos. Al otro lado del parque está Utzcolel, una mujer recta y muy decente, conocida en el pueblo por su honestidad y por no meterse en problemas con nadie. Incluso ni siquiera tenía novio, pero esta mujer era muy insensible y orgullosa. Quítate de mi camino, que estorbas. Tú siempre nos ofendes, mujer. Eres muy mala. Debería respetar a las personas y tratarlas con humildad.